Pedí un Uber a las 3 de la mañana después de una fiesta porque ya no podía manejar del cansancio, pero desde el momento en que subí al carro, el conductor empezó a decir cosas que no tenía forma de saber: mi nombre completo, la dirección de la casa de mi infancia y detalles sobre el secreto que mi familia había ocultado durante años. Pensé que era una broma enfermiza, hasta que esa misma noche descubrí por accidente la verdad, y ahora todo lo que viví desde niño finalmente tiene sentido. Esa noche empezó igual que todas las que después uno recuerda mal. Ryan llegó a la fiesta de Connor con la intención de quedarse 2 horas, máximo 3. Era viernes, tenía cosas que hacer el sábado por la mañana, y no era el tipo de persona que necesitaba quedarse hasta que apagaran las luces para sentirse parte de algo. Pero Connor tenía ese apartamento en el piso 16 de un edificio en Midtown con terraza, y la vista de la ciudad de noche hacía que todo se sintiera más importante de lo que era. Las conversaciones sonaban más profundas, los chistes parecían más graciosos, la gente se quedaba más de la cuenta porque nadie quería ser el primero en admitir que ya era suficiente. A las 2 de la madrugada ya habían pasado las 2 horas y las 3. Ryan estaba sentado en un sillón junto a la ventana con un vaso de agua en la mano, porque había dejado de tomar alcohol desde la medianoche, escuchando a alguien contar una historia sobre un viaje a Lisboa que no le interesaba para nada. Tenía esa sensación particular del cansancio de fiesta, el cuerpo pide irse pero la cabeza todavía procesa demasiado ruido como para ponerse de pie y hacerlo. Era como estar atrapado en un espacio entre el sueño y la decisión, donde todo cuesta el doble de lo normal. Había llegado en su carro. Eso era el problema. 3 cervezas no eran suficientes para emborracharse, pero sí para hacerlo dudar. No era que estuviera mal, era que llevaba despierto desde las 6 de la mañana y sentía los ojos como papel de lija. Manejar así, a esa hora, con esa cantidad de tráfico nocturno mezclado con los que si estaban borrachos, le parecía una apuesta innecesaria. Había visto demasiadas noticias de accidentes en la interestatal para convencerse de que le pasaría lo mismo. El cansancio extremo era tan peligroso como el alcohol, eso lo había leído en algún lado y se lo había creído porque tenía sentido. Pidió el Uber desde el sillón, antes de levantarse. 5 minutos de espera. El conductor se llamaba, según la app, Michael. 4 estrellas y media. Auto gris oscuro, placa que terminaba en 7. Todo absolutamente normal. Nada que lo distinguiera de los 100 viajes anteriores que Ryan había hecho en la misma aplicación. Se despidió de Connor con un abrazo rápido y prometió que volvería por su carro al día siguiente. Bajó los 16 pisos en el elevador con una pareja que no conocía y que tampoco dijo nada, los tres mirando sus teléfonos, y salió a la calle. El aire de la madrugada en la ciudad era más frío de lo que esperaba. Se puso los audífonos, pensando en escuchar algo en el camino, quizás un podcast, quizás música, quizás nada y simplemente ver pasar las luces por la ventana. El auto gris ya estaba esperando en la esquina de la calle. Subió, cerró la puerta, y el conductor arrancó sin que ninguno de los dos dijera nada. Eso era lo normal. A esa hora, la mayoría de los conductores no tenían ganas de hablar, y Ryan tampoco. Se recostó un poco en el asiento, miró los postes de luz pasando uno tras otro, y empezó a cerrar los ojos. El viaje a su apartamento en Brooklyn era de unos 20 minutos a esa hora, sin tráfico. Ryan conocía el recorrido de memoria: cruzar el puente, tomar la avenida, bajar 3 bloques, llegar. Lo había hecho docenas de veces. Lo podría haber hecho dormido. Fue lo último en lo que pensó antes de que el conductor hablara. Ryan Callahan. Qué noche larga, ¿verdad? Ryan abrió los ojos. No había dado su apellido en ningún lado. El nombre en la app era solo Ryan. Y el conductor lo había dicho con un tono completamente casual, como si nada, como si fuera información que simplemente flotaba en el aire del carro y cualquiera podía tomarla. Perdón, dijo Ryan. El conductor no respondió de inmediato. En el espejo retrovisor, Ryan alcanzó a verle los ojos un momento. Un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, cara tranquila que no revelaba absolutamente nada. No se veía nervioso, no se veía amenazante. Se veía como alguien que había dicho algo completamente razonable y esperaba una respuesta igualmente razonable. Dije que qué noche más larga, repitió el hombre. Se le nota el cansancio. Ryan se quedó quieto. Quizás lo había escuchado mal. Quizás había dicho algo diferente y la combinación de cansancio, ruido de la calle y los audífonos colgando en el cuello había completado el resto por su cuenta. Se acomodó en el asiento y volvió a mirar por la ventana, pero esta vez sin intentar cerrar los ojos. 5 minutos después, el conductor giró a la izquierda en lugar de a la derecha. Ryan lo notó porque conocía bien ese tramo del camino. A esa hora no había tráfico que justificara un desvío. El GPS, que Ryan podía ver en la pantalla del teléfono del conductor, marcaba una ruta diferente a la que estaban tomando. El GPS me manda por aquí, dijo el conductor antes de que Ryan pudiera preguntar. La anticipación de la pregunta fue, en sí misma, algo que Ryan registró sin saber todavía qué hacer con esa información. Era posible. Las aplicaciones a veces recalculaban rutas por razones que uno no veía desde el asiento de atrás. Pero algo en el estómago de Ryan apretó un poco, ese tipo de tensión que aparece antes de que el cerebro haya terminado de procesar porque siguieron en silencio otros 3 minutos. El auto avanzó por una calle más angosta, menos iluminada, de esas que cruzan entre bloques residenciales donde a esa hora no hay nadie. Y entonces el conductor dijo, con esa misma voz tranquila de quien comenta el clima: Maple Street 47, en New Haven. ¿No es donde creciste? Ryan sintió que el aire del carro cambió de temperatura. Esa era la dirección de la casa de sus padres en Connecticut, no la dirección de su apartamento en Brooklyn, que era la que había puesto en la app. Era la casa donde vivió hasta los 18 años, en otra ciudad,
a 2 horas de donde estaban. Ryan no respondió. El conductor tampoco dijo nada más. Y el auto siguió avanzando. Ryan miró la pantalla de su teléfono con cuidado, tratando de no hacer un movimiento que alertara al conductor. La app mostraba el trayecto activo, el puntito azul moviéndose por el mapa de Brooklyn, y la dirección de destino era la correcta, su apartamento en Prospect Heights, no Maple Street, no New Haven, no la casa donde creció. Entonces, ¿cómo sabía el conductor esa dirección? Fue ordenando las explicaciones posibles de forma metódica, como hacía cuando algo lo ponía ansioso y necesitaba agarrar algo concreto a lo que sujetarse. Quizás había escuchado mal. Quizás el conductor había dicho algo parecido y el cansancio había llenado los espacios. Quizás era coincidencia, alguna calle en Brooklyn con un nombre similar a Maple Street, pero la dirección incluía número y ciudad. Maple Street 47, New Haven. No había margen para la coincidencia. ¿Me puedes llevar a la dirección que puse en la app?, dijo Ryan. Intentó que su voz sonara normal, del mismo tono con que uno le pide al mesero que le cambie el pedido. Claro, dijo el conductor. A eso vamos. Pero siguió por el mismo camino. Ryan abrió el chat dentro de la app y le escribió al conductor: oye, la ruta no me parece correcta, ¿puedes confirmar a dónde vamos? Sin respuesta. En la pantalla, el puntito azul seguía moviéndose como si todo estuviera en orden. Fue a la función de compartir ubicación y se la mandó a su amiga Sophie, sin texto, solo la ubicación en tiempo real. Era algo que hacían cuando alguno llegaba tarde de algún lado o cuando uno de los dos estaba en un lugar que no le convencía del todo. Sophie probablemente estaba dormida y no lo vería hasta la mañana, pero era lo más discreto que podía hacer sin hacer nada que el conductor pudiera notar. El conductor volvió a hablar. Tu mamá se llama Patricia, y tu papá era Thomas. En pasado le cayó a Ryan encima como un peso físico. Su padre había muerto 3 años antes. Un problema cardíaco que nadie vio venir, o eso le habían dicho. No era un secreto, no era algo que Ryan ocultara, pero tampoco era información que estuviera en ningún lugar público vinculada a su cuenta de Uber. No había forma de que ese hombre supiera el nombre de su padre, y mucho menos que hablara de él en pasado con esa precisión tranquila, sin dramatismo, como si simplemente estuviera leyendo datos de una pantalla invisible. ¿Quién eres?, dijo Ryan. Esta vez ya no intentó sonar normal. El conductor no respondió de inmediato. Pasaron 2 semáforos. El auto salió de las calles residenciales y entró a una avenida más amplia con más luz, lo que hizo que Ryan respirara un poco más fácil, aunque tampoco mucho. No soy nadie de quien debas asustarte, dijo el conductor al fin. Tampoco lo dijo como una amenaza, al revés, de esas frases que en realidad sí dan más miedo. Lo dijo como alguien que está siendo honesto sobre algo que sabe que de todas formas suena mal. Pero hay cosas que deberías saber antes de llegar a tu casa. Detente aquí. Quiero bajarme. Hay una gasolinera en 2 cuadras. Me detengo ahí si quieres. Pero primero escucha. Ryan calculó. Abrir la puerta en movimiento no era algo que tuviera sentido hacer. La gasolinera en 2 cuadras era real, o eso esperaba. Podía aguantar 2 cuadras. Tu familia guardó algo durante mucho tiempo, dijo el conductor. El tono no cambió. Seguía siendo el mismo. Quieto, casi aburrido, como si estuviera hablando del tráfico. Algo relacionado con cómo murió tu padre. Lo que te dijeron no es exactamente lo que pasó. El auto se detuvo frente a una gasolinera BP. Las luces blancas del toldo lo iluminaron todo de golpe. Ryan empujó la puerta y salió. Se quedó parado en la banqueta mientras el auto permanecía ahí, con el motor encendido y las luces traseras encendidas, sin moverse. El conductor bajó el vidrio despacio. Hay un sobre en el cajón de la mesita de noche de tu apartamento, dijo. No lo pusiste tú. Míralo antes de hacer cualquier otra cosa. Y arrancó. Ryan se quedó solo bajo las luces blancas de la gasolinera. La calle estaba casi vacía. Un camión de reparto pasó a lo lejos. Adentro del local, un empleado lo miraba desde detrás del vidrio sin ninguna expresión particular. Ryan miró el teléfono, abrió la app de Uber y revisó el historial del viaje. El nombre del conductor seguía siendo Michael. 4 estrellas y media. Nada más. Pensó en llamar a alguien, a Sophie, a Connor, a su madre, pero no sabía qué decirles que no sonara completamente incoherente a las 2:30 de la mañana. Y además, antes de hablar con alguien más, necesitaba ir a su apartamento, necesitaba ver ese sobre. Pidió otro Uber desde ahí mismo. El segundo conductor era un hombre joven que escuchaba jazz en voz muy baja y no dijo nada en todo el trayecto. Ryan lo agradeció de una forma que difícilmente hubiera podido articular. Se sentó en el asiento de atrás con el teléfono en la mano y la vista fija en la ventana sin ver nada en particular, dejando que las luces de la ciudad pasaran sin registrarlas. Llegó a su edificio en Prospect Heights, pagó el viaje, subió las escaleras a pie en lugar del elevador. El apartamento estaba en el 3er piso, 18 escalones. Los contó sin darse cuenta, como hacía cuando necesitaba que su cabeza se ocupara de algo completamente mecánico para no ir a ningún otro lado. Abrió la puerta, encendió las luces del pasillo. No se quitó el saco. No fue a la cocina a tomar agua aunque tenía la boca seca. Fue directo al cuarto, a la mesita de noche, y abrió el cajón. Estaba ahí, un sobre blanco, tamaño carta, sin nombre ni remitente en ninguna de las 2 caras, sellado con el doblez estándar, sin cinta ni nada adicional.
Ryan se sentó en la orilla de la cama y lo tuvo en las manos un momento que duró más de lo que debería. Pensó en todas las explicaciones que podría haber, alguien del servicio de limpieza que pasaba cada 2 semanas y que quizás lo había encontrado en algún lado y lo había guardado ahí por alguna razón que no tenía sentido, algún papel que él mismo había olvidado y que ahora no recordaba, una confusión de apartamentos porque el edificio tenía 3 unidades en ese piso. Pero todas esas explicaciones eran menos probables que lo que acababa de pasar en ese auto, y Ryan lo sabía. Lo abrió. Adentro había 3 cosas separadas, una fotografía impresa en papel normal, un documento de 2 páginas grapadas y una nota escrita a mano en una hoja pequeña, del tipo que viene en los blocs de notas que regalan en los hoteles. La fotografía mostraba a su padre, Thomas Callahan, con unos 40 y tantos años, que era más o menos la edad que tendría cuando Ryan tenía 9 o 10 años. Pero no estaba solo. Estaba con una mujer que Ryan no reconoció de inmediato y con un niño de unos 6 o 7 años que estaba casi de espaldas a la cámara, mirando algo por fuera del encuadre. La foto tenía esa calidad particular de las fotos de los años 90 tomadas con cámara desechable, los colores un poco apagados, los bordes sin precisión. La nota decía, con letra pequeña y apretada y sin firma: tienes un hermano, se llama Nathan, tiene 30 años, vive en la misma ciudad, sabe que existes. Tu madre también lo sabe, siempre lo supo. Ryan puso la nota sobre la cama con cuidado, como si fuera frágil, aunque no había ninguna razón para tratarla así. Tomó el documento. Era una copia de un acta de nacimiento del estado de Connecticut. Nathan Cole. Fecha de nacimiento, 22 de septiembre, 9 años antes que Ryan. Padre, Thomas Callahan. Madre, Diana Cole. Se quedó quieto un rato que no supo cuantificar. No era incredulidad exactamente, era algo más cercano a la sensación de cuando uno recuerda un sueño que había olvidado completamente, y de repente todos los detalles regresan de golpe y uno entiende que estuvo ahí toda la noche sin saberlo. Había momentos de su infancia que nunca había cuestionado porque no tenía razón para hacerlo, los sábados por la mañana en que su padre salía sin explicar demasiado bien a dónde iba y regresaba a la hora del almuerzo con cara de haber resuelto algo. Los años en que hubo dinero ajustado en casa y su madre decía que eran los gastos del negocio. La manera en que Thomas Callahan siempre cambiaba de tema cuando alguien mencionaba sus años en Hartford antes de casarse. Piezas que habían estado ahí toda su vida, quietas, sin que nadie las señalara. Marcó el número de su madre. Eran casi las 3 de la mañana. El teléfono timbró 4 veces antes de que Patricia contestara con voz de sueño y un poco de alarma. La voz de alguien que a esa hora asume automáticamente que algo malo pasó. Ryan, ¿qué pasó? ¿Estás bien, mamá?, dijo él. Su propia voz le sonó extraña, demasiado calmada para lo que estaba sintiendo. Necesito que me digas quién es Nathan Cole. Hubo una pausa, no larga. 3 segundos, quizás 4. Pero en esos 3 o 4 segundos Ryan escuchó algo que nunca le había escuchado a su madre en toda su vida, un silencio que sabía exactamente lo que le estaban preguntando y que estaba calculando en tiempo real qué hacer con eso. ¿Dónde encontraste ese nombre?, dijo ella al fin. Y con eso, sin quererlo, lo confirmó todo. Su madre llegó al apartamento a las 5:20 de la mañana. Ryan la había esperado sentado a la mesa del comedor con el sobre y todo su contenido desplegado frente a él, la foto, el documento, la nota. Había hecho café, aunque no tenía ganas de tomarlo, porque necesitaba tener algo que hacer con las manos mientras esperaba, y también porque sabía que su madre siempre aceptaba una taza de café a cualquier hora, era uno de esos hábitos suyos que Ryan conocía tan bien como el sonido de su voz. Patricia entró con la llave que Ryan le había dado un año antes para emergencias. Cuando vio los papeles sobre la mesa se detuvo en la entrada del comedor. No dijo nada. Solo miró los papeles, luego a Ryan, luego de vuelta a los papeles, con esa expresión de quien ve algo que esperaba encontrar eventualmente y aún así no estaba del todo preparado para el momento exacto. Se sentó frente a él. Era una mujer de 64 años que cargaba bien su edad. Siempre arreglada, siempre con algo que decir para cualquier situación, con esa capacidad particular de encontrar la frase correcta antes de que el silencio se volviera incómodo. Esa mañana llegó con el pelo sin peinar, la cara sin nada encima, y las manos un poco inquietas sobre la mesa, lo cual para Ryan era casi más desconcertante que todo lo demás junto. ¿Cómo lo encontraste?, fue lo primero que dijo. Ryan le contó todo, desde el conductor, desde el apellido, desde la dirección en New Haven, desde lo de tu papá era Thomas, con ese era en pasado que no debería haber existido en boca de un desconocido. Patricia lo escuchó sin interrumpirlo, con las manos juntas sobre la mesa, la mirada fija en algún punto entre el sobre y el muro detrás de Ryan. Cuando Ryan terminó, ella respiró hondo y despacio, el tipo de respiración que no es involuntaria sino que es una decisión. No sé quién fue ese hombre, dijo, pero lo que está en ese sobre es verdad. La historia que le contó era esta: Nathan era hijo de Thomas y de una mujer llamada Diana Cole, con quien Thomas había tenido una relación varios años antes de conocer a Patricia. Cuando se conocieron, Diana ya estaba embarazada de varios meses. Thomas se lo dijo a Patricia durante el noviazgo, antes de que se casaran, porque consideró que ella tenía derecho a saberlo antes de comprometerse. Patricia lo aceptó porque lo amaba y porque pensó, con la lógica de los 20 y tantos años, que podría manejarlo. Thomas ayudaba económicamente, veía al niño algunos sábados, lo que explicaba esas mañanas sin explicación de Ryan. Trataba de mantener las dos partes de su vida lo suficientemente separadas para que ninguna afectara a la otra, lo cual, como la mayoría de esos intentos, funcionó a medias y durante un tiempo limitado. No te lo dijimos porque eras chico, dijo Patricia, y después, cuando ya eras más grande, tu papá se enfermó, y no parecía el momento correcto para añadir algo así encima de todo lo demás.
y después de que murió, yo ya no sabía cómo empezar esa conversación sola. Siempre hay un momento que no es el correcto, dijo Ryan. No lo dijo con enojo, o al menos no solo con enojo. Lo dijo como alguien que está entendiendo algo en tiempo real y todavía no sabe cómo clasificarlo. Patricia no respondió a eso. Bajó un poco la cabeza. Nathan sabe de mí, dijo Ryan. Siempre supo. Diana le dijo cuando tenía unos 12 o 13 años. Nosotros sabíamos que él sabía, pero tú no sabías nada, entonces nunca hubo contacto directo. No queríamos que apareciera alguien que tú no reconocieras contándote cosas que tú no estabas preparado para escuchar. Ryan miró la fotografía sobre la mesa. El niño de espaldas, mirando algo por fuera del encuadre. Calculó la edad. Si Nathan tenía 6 o 7 en esa foto, Ryan tendría menos de un año. Era una foto de su padre con sus 2 hijos, tomada en algún lugar que Ryan no reconocía, en algún momento que nunca supo que había existido. ¿Por qué alguien me manda esto ahora?, dijo Ryan. ¿Quién sabe esta dirección? Patricia lo miró antes de responder. Esa fracción de segundo antes de hablar que Ryan le conocía cuando estaba midiendo sus palabras. Yo le mandé tu dirección hace unos meses, dijo, a Nathan. Pensé que quizás él quería contactarte de alguna forma. Pensé que era su decisión hacerlo o no, y que yo no debía interponerme. Ryan entendió entonces que el sobre no lo había puesto ningún Uber, ni ningún conductor misterioso. El conductor era parte de algo más, pero el sobre lo había puesto alguien que tenía su dirección y acceso al edificio. Alguien que había estado en su apartamento mientras él estaba en la fiesta de Connor. Su hermano había entrado a su casa esa noche. El café seguía en la cafetera, ya frío. Ninguno de los dos lo había tocado. No fue difícil encontrarlo. Ryan buscó el nombre en redes sociales esa misma mañana, después de que su madre se fue. Nathan Cole, 30 años, Brooklyn. El perfil no era privado. Había fotos de trabajo, fotos en un parque, una foto corriendo en lo que parecía el maratón de la ciudad. Nada que delatara nada en particular. Pero en una foto de hacía 2 años, Ryan reconoció algo que no esperaba reconocer: la forma de cruzar los brazos. Era exactamente como los cruzaba Thomas Callahan cuando estaba escuchando algo con atención. Ryan no había visto hacer ese gesto cientos de veces y nunca lo había visto en nadie más, hasta ahora. Le mandó un mensaje directo poco antes de las 9 de la mañana. Solo dijo, soy Ryan. Creo que encontré lo que dejaste en mi apartamento. La respuesta llegó 20 minutos después. Sí, lo siento si te asusté. El plan original era dejarlo y ya. Michael se excedió con lo que dijo. No fue lo que acordamos. Ryan le preguntó quién era Michael. Nathan explicó que era un conocido suyo que manejaba para Uber de manera informal, usando la cuenta de otra persona. Nathan le había pedido el favor de recoger a Ryan de la fiesta esa noche, calculando que Ryan llegaría al apartamento y encontraría el sobre por la mañana, con tiempo para procesarlo. Pero Michael había decidido, por cuenta propia, añadir la parte de los nombres y las direcciones, porque pensó que haría el momento más dramático o más significativo o lo que fuera que había pensado. Nathan dijo que lo había llamado furioso en cuanto se enteró de lo que había hecho. Fue una idea pésima de mi parte, escribió Nathan. El sobre, entrar a tu apartamento, todo. No lo pensé bien. No, respondió Ryan. No lo pensaste bien. Acordaron verse esa tarde. Nathan propuso una cafetería en Park Slope, a 10 minutos caminando del apartamento de Ryan. Ryan llegó un cuarto de hora antes, pidió un café que no iba a tomar, y se sentó en una mesa al fondo desde donde podía ver la entrada. Nathan llegó puntual. Era un poco más alto que Ryan. Pelo oscuro, mandíbula ancha, los mismos ojos claros de Thomas Callahan. Se veía nervioso de una manera que intentaba disimular haciendo todo despacio y con propósito, como alguien que ha practicado mentalmente cómo va a entrar a un lugar y está ejecutando ese ensayo en tiempo real. Se acercó a la mesa, se sentaron uno frente al otro, y ninguno de los dos dijo nada por un momento que duró lo suficiente para ser incómodo. No sé por dónde empezar, dijo Nathan. Empieza por el conductor, dijo Ryan. Nathan asintió y explicó lo que ya había escrito, pero con más detalle. El plan original era simple, dejar el sobre y darle a Ryan espacio para decidir qué hacer con esa información, sin contacto previo, sin presión, sin un encuentro que Ryan no hubiera elegido. La idea del conductor había sido un añadido de última hora que Nathan pensó que haría la transición más suave, como si Ryan llegara ya sabiendo algo en lugar de encontrar el sobre de la nada. Pero Michael había convertido el viaje en algo que parecía sacado de una película de suspenso, y el resultado había sido el opuesto de lo que Nathan quería. ¿Por qué no simplemente me mandaste un mensaje?, dijo Ryan. Nathan tardó un momento en responder. Porque no sabía si lo ibas a leer, dijo, o si lo ibas a ignorar, o si lo ibas a bloquear antes de que pudiera decirte nada importante. Con el sobre al menos sabía que ibas a tener la información en la mano, que no podías simplemente cerrarlo y seguir como si no existiera. Ryan entendió esa lógica aunque no le pareciera completamente razonable. Era la lógica de alguien que lleva años pensando en cómo hacer algo que no sabe cómo hacer, y que al final toma la decisión equivocada porque cualquier decisión parece mejor que seguir esperando. ¿Por qué ahora?, dijo Ryan. ¿Por qué después de todo este tiempo? Nathan juntó las manos sobre la mesa. Ryan notó el gesto porque era el mismo que él mismo hacía cuando estaba ordenando cómo decir algo complicado. ¿Por qué me cansé?, dijo Nathan. Llevo años sabiendo que tengo un hermano y nunca he hablado con él. Eso se siente raro de una forma que es difícil de explicarle a alguien que no lo ha vivido. Es como tener algo incompleto que está ahí todo el tiempo, en el fondo, y que no puedes resolver solo porque la otra pieza no sabe que existe. Ryan no respondió de inmediato. Miró el café frío frente a él. Como era el contigo, dijo al fin, nuestro padre. Nathan pensó. No fue una pausa de quien no sabe qué responder, sino de quien tiene varias respuestas y está eligiendo la más honesta. Presente cuando podía,
dijo. Culpable casi siempre. Le pesaba mucho tener dos vidas al mismo tiempo, dos casas, dos versiones de sí mismo. Mi mamá dice que en los últimos años, antes de que se enfermara, hablaba de encontrar una forma de que nos conociéramos. Pero nunca encontró el momento, o no se atrevió, o las dos cosas. Ryan conocía eso, no de su padre directamente, sino de la forma en que Thomas Callahan se ponía callado a veces en momentos que no justificaban ese silencio. Cumpleaños, navidades, cenas familiares donde de repente algo en su cara se iba a otro lado por unos segundos y luego regresaba como si nada. Ryan siempre lo había interpretado como cansancio, o como esa melancolía discreta que tienen los hombres de cierta generación que no saben cómo hablar de lo que sienten. Quizás era eso también, quizás era las dos cosas a la vez. No era un mal hombre, dijo Nathan. No lo dijo como una defensa ni como una condena. Lo dijo como alguien que ha tenido mucho tiempo para llegar a una conclusión y que ya llegó a ella. Era un hombre que tomó decisiones complicadas y vivió con las consecuencias de esas decisiones sin saber resolverlas. Eso no lo hace bueno ni malo, solo lo hace humano. Ryan no estuvo en desacuerdo. Se quedaron en la cafetería otra hora y media. Hablaron de trabajos. Nathan trabajaba en diseño gráfico para una agencia en Manhattan, Ryan en gestión de proyectos para una empresa de tecnología en el mismo barrio. Hablaron de dónde habían estudiado, de qué partes de la ciudad conocían mejor, de cosas sin peso que servían para ir acostumbrándose al sonido de la voz del otro sin que nada de lo que se dijera tuviera que ser importante todavía. Era una conversación de primer encuentro, con toda la incomodidad y la curiosidad simultánea que eso implicaba, excepto que debajo de esa conversación había décadas de historia compartida que ninguno de los dos había vivido junto al otro. Cuando salieron a la calle, el aire de la tarde era claro y un poco frío. Nathan le extendió la mano. Ryan la tomó, y luego, sin pensarlo demasiado ni analizarlo, lo abrazó. Breve, 2 o 3 segundos, sin decir nada mientras lo hacía. Caminaron en direcciones diferentes. Esa noche, Ryan llegó a su apartamento, dejó las llaves en el plato de la entrada y se sentó un momento en la orilla de la cama. El cajón de la mesita de noche seguía abierto, vacío. El sobre estaba sobre el escritorio, doblado. La fotografía de su padre con ese niño de espaldas estaba apoyada contra la lámpara. No había nada resuelto, no había nada perdonado todavía, porque todavía no sabía exactamente qué significaba perdonar algo que nadie le había pedido perdón directamente. No sabía cómo iba a ser la relación con Nathan de ahora en adelante, si iba a haber una, ni cómo iba a procesar todo lo que su madre le había guardado durante 30 años con la mejor de las intenciones y el peor de los resultados. Pero había una persona que antes no existía en su vida y ahora sí existía. Y eso, aunque fuera complicado y estuviera lleno de preguntas sin respuesta, era distinto a no tenerlo. Se recostó, apagó la luz y se quedó dormido antes de que fueran las 11 de la noche.